continuación, el problema 6, el cual dice, una persona está en el ecuador terrestre. Al considerar el movimiento de rotación de la Tierra, esa persona está en movimiento circular alrededor del centro de la Tierra. Considera el radio terrestre igual a 6,37 por 10 a la 3 kilómetros. Lo primero que vamos a hacer aquí es con los datos tratar de transformarlos entonces a metro el radio y el periodo pues a segundo. En el caso del radio pues en metro, si nos dan 6,37 por 10 a la 3 kilómetros, esos kilómetros hay que transformarlo a metro. Por eso sabemos que un kilómetro tiene 1000 metros, pero vamos a poner, en vez de poner 1000, vamos a poner 1 por 10 a la 3, que es lo mismo, ¿verdad? Que 1000 metros, que tiene un kilómetro, y eso nos da 6,37 por 10 a la 6 metros. En cuanto al periodo, se está hablando del movimiento alrededor de la Tierra. Quiere decir entonces que es el movimiento de rotación, y en el movimiento de rotación sabemos que dura 24 horas, o sea, el día. Ese periodo hay que transformarlo pues a segundos, por lo cual multiplicamos por 3600 segundos, que tiene una hora, dando por resultado 8,64 por 10 a la 4 segundos. Así que ya tenemos el radio en metros y el periodo en segundos. Las preguntas dicen, ¿cuál es la rapidez angular de esa persona? Para lo cual sabemos que rapidez angular es 2 pi entre el periodo, 2 por 3,14, y el periodo que es 8,64 por 10 a la 4, y al dividir todo eso sería 7,27 por 10 a la menos 5 radianes sobre segundo, que es la unidad de velocidad angular en el sistema internacional. ¿Cuál es la rapidez tangencial? La rapidez tangencial 2 pi por r entre el periodo, 2 por pi por 6,37 por 10 a la 6, dividido entre 8,64 por 10 a la 4. Todo eso, al trabajarlo, nos da 463 metros sobre segundo. Y para la pregunta, ¿cuál es la aceleración centrípeta de esa persona en el ecuador? Diremos entonces que la aceleración centrípeta no es más que la velocidad al cuadrado entre radio, es decir, 463 al cuadrado dividido entre 6,37 por 10 a la 6. Eso nos da 0,0337 metros sobre segundo cuadrado. Observe que redondeamos a 3 cifras significativas. El problema 7 y último de los que me tocaba explicarles a ustedes, de los ilustrativos, dice lo siguiente: un problema básicamente de movimiento circular uniformemente variado. Dice que una rueda de radio 10 centímetros tiene una aceleración constante de 4 radianes sobre segundo cuadrado. Si observan, allí no me dicen qué tipo de aceleración es, solamente me dicen que es constante, pero por la unidad de medida nos damos cuenta que es un alfa, o sea, aceleración angular. Partiendo de reposo, significa que la velocidad angular es 0, gira 4 sobre pi vueltas, determine el ángulo recorrido. Para el ángulo, pues ese que me están dando, 4 sobre pi vueltas, está expresado en vueltas, pero debe convertirse a radianes. Por ello, multiplicamos por 2 pi radianes, que tiene una vuelta, y eso nos da 8 radianes. Ese sería el ángulo en radianes, porque recuerden que en el sistema internacional la unidad de medida es el radian para lo que es el ángulo. En la pregunta B, la velocidad angular final. Tenemos una ecuación: omega final al cuadrado igual a omega inicial al cuadrado más 2 alfa por el ángulo. Omega final al cuadrado, como la omega inicial es 0, este término de aquí se elimina y nos da 2 por el alfa, que es 4, por el ángulo, que es 8 radianes, nos da 64, pero como quiero omega final sin el cuadrado, extraigo la raíz cuadrada de ambos miembros, obteniendo que la velocidad angular final será 8 radianes sobre segundo. Ahora nos piden el ángulo que giró. El ángulo que giró, no, el tiempo que tardó. El tiempo que tardó sería de la ecuación del ángulo igual a omega inicial por el tiempo más un medio alfa por t cuadrado. Como el ángulo es 8, la omega inicial es 0, al multiplicarlo por el tiempo nos da 0, más un medio de alfa por t cuadrado. El alfa es 4 y t cuadrado, ¿verdad?
De manera que 4 entre 2 es 2. ¿Qué pasa al otro miembro dividiendo al 8? 8 entre 2 es 4. Y la raíz cuadrada de 4 es 2 segundos. Es el tiempo que realmente giró. Luego la velocidad de un punto de la circunferencia se refiere a la velocidad lineal. Es omega por r. Omega, se refiere a la final, porque no puede ser la inicial, porque la inicial es 0. Omega final, que es 8 radianes sobre segundo, por el radio, que es 0.1 metros, y nos da 0.8 metros sobre segundo. Luego nos piden la aceleración centrípeta del mismo punto. Tiene por ecuación la velocidad al cuadrado entre radio, es decir, 0.8 al cuadrado dividido entre radio 0.10, y eso da como respuesta 6,4 metros sobre segundo cuadrado. A continuación, la aceleración tangencial del mismo punto. Para la aceleración tangencial, ella es igual a omega por r, 4 por 0. Alfa por r, 4 por 0.10, y eso me da 0.4 metros sobre segundo cuadrado. Y para la magnitud de la aceleración total, utilizando la ecuación de teorema de Pitágoras, la aceleración resultante será igual a la aceleración tangencial al cuadrado más la centrípeta al cuadrado. Es decir, 0.4 al cuadrado, que nos da 0.16, y 6.4 al cuadrado, que nos da 41, redondeado a 3 cifras significativas. Eso nos da la suma 41,2, y la raíz cuadrada de 41,2 es 6,42 metros sobre segundo cuadrado.